Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Si trajo su Biblia, mire, abra su Biblia en esta mañana. O abramos nuestras Biblias, hermano, esta mañana. Busquemos segunda de Pedro en el capítulo 2. Si no trajo Biblia, acérquese que tiene ahí al lado y vamos a leer la bendita palabra del Señor. Palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Ahora busquemos en segunda de Tesalonicenses, hermano. Segunda de Tesalonicenses en el capítulo 2, en el verso 1. Vea lo que dice la palabra. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Gloria a Dios. Tomemos nuestros asientos esta mañana, hermano. Que el Señor nos dé esta mañana, ¿verdad?, discernimiento de su santísima palabra, porque estamos viviendo tiempos terribles. Estamos viviendo ya nosotros esto que está diciendo la palabra, y debemos poner mucha atención, porque vea lo que dice aquí, que no va a venir antes que el Señor sin que esté la apostasía. Y precisamente vamos a hablar esta mañana de apostasía, hermano. ¿Qué es apostasía? Porque ¿sabe qué? Uno analizando los tiempos que estamos viviendo, de repente mirando las redes sociales nosotros, ¿verdad?, cómo se mueve todo ahí, estamos viendo nosotros que ya estamos viviendo el tiempo de apostasía. Oiga, y esto es bien peligroso, porque quiere decir que esta es la antesala para que Cristo ya venga prontito. Entonces, ahora sí, si en este momento esta gente creían que ya venía, y cuántos años han pasado, miles de años han pasado, entonces ahora sí estamos nosotros así a un poquitito de que el Señor venga. Entonces, ¿qué cosa es apostasía, hermano? Es apostatar, que significa abandonar o romper públicamente con la doctrina que se profesa. Es alejarse de Dios y su enseñanza, hacer lo que me da la gana prácticamente. Es rebelión contra Dios. En otras palabras, la apostasía es vista como una traición a la fe y una traición a Dios. Usted sabe, sabemos todos, ¿verdad? Me gusta repetir siempre que Dios nos ha dado el manual bendito, que es la Biblia. Nosotros no podemos inventar lo que no está escrito ahí. No podemos salirnos nosotros, si somos cristianos verdaderos y somos discípulos de Cristo y servidores de Él. Yo no puedo salirme, hermano, de lo que está escrito aquí. Yo no puedo venir a inventar cualquier tontería porque yo estoy bien mal. Yo tengo que apegarme a lo que dice la palabra. Yo siempre digo, no hay más nada nuevo que enseñar, sino que nos queda es seguir repasando y repasando las Escrituras hasta que Cristo venga, que ya está bien prontito. Entonces Dios nos dio, ¿verdad? Es como que vayamos a un trabajo y de repente los trabajos tienen su reglamento. Llego a un trabajo a querer cambiar ese reglamento, yo no puedo. Entonces tampoco puedo cambiar yo, ¿verdad?, las cosas que el Señor ya dejó establecidas. Entonces, cuando Pablo escribe esta carta a los tesalonicenses, ellos estaban bien alarmados, estaban bien preocupados por lo que los falsos maestros estaban en ese momento enseñando acerca de la venida de Cristo. Imagínense cuántos años han pasado, ¿verdad? Él les dice que no se preocupen, que el día de la ira de Dios no ha llegado todavía. Y les habla de dos señales que van a ser, ¿verdad?, que indicarán que realmente Cristo ya viene. Y una de ellas le dice que habrá una apostasía específica y generalizada. Y esto ya está en todo el mundo, hermano. Esto ya se está regando como una pólvora. Y la segunda señal le dice que se manifestará el hombre de pecado. Entonces, esas son las señales poderosas que ya estamos, hermanos. Y esto debería de preocuparnos a nosotros, si sabemos nosotros, estamos conscientes nosotros de lo que ya se nos viene encima.
hay que estar alerta, hermanos. Ya estamos viviendo de hace rato la apostasía. Esto en todo el mundo, ¿verdad? El engaño, el error, la mentira. Pero ¿qué nos está recomendando Pablo aquí en la palabra? Y pongamos mucha atención a eso en 2 Tesalonicenses capítulo 2, en el verso 1. ¿Qué nos recomienda Pablo? Pablo dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Entonces Pablo nos dice aquí que nada nos debe de mover, hermano. Van a haber en nuestras vidas problemas, preocupaciones, lo que sea, pero a mí nada me debe de mover de la palabra del Señor, de los principios de la Biblia, de lo que Dios ha establecido. A mí nada me debe de mover, nada de estos acontecimientos nos deben de mover de lo que nosotros hemos creído, ¿verdad?, desde el inicio. Entonces estas cosas son una alerta clara que ahora sí estamos cerca, bien cerquita de la venida del Señor. Hasta esas cosas que de repente sentimos que no quiero ir a la iglesia, que nos sentimos que estamos fríos, que nos sentimos que, ay, mejor mañana, ay, nosotros mismos estamos haciendo cumplir la palabra en nuestras vidas por una falta de devoción al Señor. Entonces, durante todo el tiempo de la iglesia, y pongamos atención a esto, durante todo el tiempo de la iglesia ha estado en acción el ministerio de la iniquidad. Siempre decimos, siempre ha habido maldad. Pero a medida que se acerca el fin, el mal se volverá cada vez más desenfrenado. Cierto que toda la vida la iglesia ha sido acechada por la mentira o por lo falso. Pero hoy en día esto está más terrible, hermano. Tenemos que entender que a medida que se acerca el momento, esto va a ser cada vez peor. Va a ser insoportable. Entonces, esto se va a ir empeorando. El desenfreno se volverá cada vez más terrible. Al ir cobrando fuerza, ese poder, la apostasía en la iglesia alcanzará proporciones alarmantes. Todavía hay alguien que lo está frenando. ¿Quién es el que lo frena? El Espíritu Santo. Pero hay un momento que ya pronto será quitado, hermano. Y que usted se ha puesto a pensar que si el Espíritu Santo es el que hace un freno a la maldad, el Espíritu Santo es que nos pone también un freno a nosotros para que no hagamos muchas cosas que a veces quisiéramos hacer. Yo me pongo a pensar ahora que estaba leyendo esto, ¿qué va a pasar cuando el Espíritu Santo, verdad, sea quitado ya? Entonces no haya nada que lo detenga. Entonces la apostasía va a llegar a su clímax. La sociedad colapsará, será un caos total. Aumento de la violencia, el crimen, la corrupción. O sea, esto va a ser terrible, hermano, lo que nos espera, lo que le espera a este mundo. Porque si estoy trabajando en mi vida es porque no voy a pasar por esas cosas terribles. Y esa debe ser la lucha de cada cristiano, hermano. Mantenerse firme, mantenerse fiel, perseverar todos los días, clamar al Señor misericordia, no dar un paso ni al lado ni atrás, es seguir firme con la mirada puesta en Jesucristo. Porque nuestra esperanza es de que nosotros no vamos a pasar por la tribulación terrible que le está esperando a este mundo. Pero si usted quiere pasar por esa tribulación terrible, pues continúe así. Cada domingo, cada 8, indiferente, no leemos, no oramos, no cambiamos, venimos a la iglesia disfrazados. Porque así venimos muchos disfrazados, hermano. Desde por fuera hasta por dentro venimos disfrazados. Venimos de las falditas, venimos allí bien bonitillas, bien bonitillos. Pero ¿cómo andamos allá afuera? Tallados, apretados, pintureteados, enrabados, peleando, discutiendo, chismorreando. Venimos con disfraz a la iglesia, hermano. Yo entré a este camino y yo sé que las cosas viejas ya tienen que haber pasado en mi vida. Yo no puedo andarme disfrazando, hermano. Si Cristo me arrancó toda aquella careta y todas aquellas cosas, porque yo me estoy dejando moler, porque yo quiero ser diferente, porque yo quiero la misericordia de Dios en mi vida. Pero así no vamos a alcanzar nada. ¿A quién queremos aparentarle? A Dios no le vamos a aparentar nunca. Dios sabe si es que estoy en verdad o estoy jugandito. Si ando a media, Dios lo sabe y no nos conviene estar jugando, hermano. A estas alturas del tiempo que estamos viviendo, no nos conviene estar jugando a la iglesita, no nos conviene estar jugando al cristianito, no nos conviene, o soy, hermano. O soy, esa es la palabra. Entonces viene un caos total a este mundo, hermano. Entonces, si no ha avanzado, ¿sabe por qué también en otros tiempos más atrás esto no estaba tan acelerado como está hoy? Porque había un pueblo dedicado a la oración, habían ancianos de oración, habían gente de intercesión, habían grupos de oración. Hoy en día hasta las ancianas están con los teléfonos, dele. Se está descuidando la oración. Por eso dice que cuando los buenos no hacen nada, los malos avanzan rápidamente. ¿Usted sabía eso? Entonces hoy en día, en vez de tener una hora de oración, estamos 2, 3 horas con el teléfono y no nos aburre, pero la oración nos aburre. Usted ve que la gente no quiere venir a las oraciones.
Usted ve que decimos el miércoles va a haber estudio y no viene nadie porque no quieren estudio. ¿Y cómo queremos conocer la verdad? ¿Y cómo no queremos ser engañados si no estoy poniendo de mi parte a conocer la verdad? ¿Y cómo conozco la verdad? A través de los estudios de la Biblia. ¿Cómo me mantengo firme? A través de un tiempo de oración. Pero la gente, estamos tan entretenidos, el Dios lo está haciendo de las suyas, y estamos tan entretenidos en estos momentos que es un trabajo, yo le digo, de filigrar. Entonces, el enemigo está avanzando aceleradamente, la apostasía y la maldad en el mundo, porque la iglesia está dormida. Dormida, hermano, está la iglesia, tibia, entretenida en las redes sociales. Está escasa la oración. Entonces, nuestros primeros iglesias, los primeros cristianos de la iglesia, ¿verdad? Había gente de rodillas, intercediendo, orando, gente que se sometía, ayunos, oraciones, vigilias. Hoy, hermanos, no hay ayunos casi, no hay oraciones, no hay vigilias casi. Entonces el pueblo cristiano está acomodado, está indiferente al plan de Dios. Hemos tomado las congregaciones como un tiempo de entretenimiento, celebrando todo lo que el mundo celebra. Entonces solamente eso es a entender de que yo no estoy todavía sometida realmente al Señor. Entonces, ¿cuál es la gravedad de la apostasía, hermano? Hay una gran gravedad en este asunto. Usted sabe que nosotros, cuando hemos aceptado a Cristo verdaderamente y estamos trabajando en nuestras vidas, edificándonos porque queremos un día encontrarnos con el Señor, queremos entrar a las mansiones eternas, hermano, tenemos que estar trabajando en esta tierra. Pero no es lamentable cuando uno mira baby chavo en el mundo, baby chavo en los cristianos mundanos también. 15 años el mundo, 15 años los cristianos mundanos en la iglesia también. DJ Madre del mundo, los mundanos también de la iglesia que celebrando DJ Madre del mundo. Estamos metiendo el mundo a la iglesia, estamos entretenidos, haciéndonos llevar por lo que el mundo hace. Vamos a celebrar largo para que hermanos no se den cuenta. De una vez le digo, su problema no es conmigo, su problema y mi problema es con el Señor. Y a Él, donde me vaya, y están sus ojos observándome lo que yo estoy haciendo, hermano. Entonces yo creo que a estas alturas del tiempo no nos conviene estar jugando nosotros a esta situación. Si yo salí del mundo, a mí que me importa el mundo con sus celebraciones, el mundo con sus paganismos y con sus chanchadas. Yo no soy parte del mundo, hermano. Cristo no murió por mí para que yo siga compartiendo con el mundo. Ya no se puede. Ahí se conoce el verdadero cristiano, el que rechaza toda la basura del mundo. Entonces, ¿qué es la gravedad de la apostasía en la Biblia? La gravedad se relaciona con el hecho que implica una renuncia voluntaria a la fe cristiana y a la salvación ofrecida por Dios a través de Jesucristo. El problema es que esto la gente lo hace voluntariamente, nadie lo fuerza. Somos atraídos por las cosas que vemos que son contrarias, pero que nos llaman mucho la atención. Entonces la Biblia nos describe la apostasía como un acto de rebelión contra Dios y una traición a la fe, y puede tener consecuencias eternas. En el Antiguo Testamento la apostasía era castigada con la muerte, y en el Nuevo Testamento se describe como una situación en la que es imposible restaurar a la persona arrepentida nuevamente a la fe. Vamos a ver qué nos dice Hebreos capítulo 6. Vámonos a Hebreos, en el capítulo 6, en el verso 4, mire lo que dice la bendita palabra del Señor. Dice: advertencias contra la apostasía, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo al vituperio, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, y aquellos por los cuales es labrada recibe la bendición de Dios. Mire claramente lo que dice la palabra, que aquellos que un día recaigan y sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí al Hijo de Dios y exponiéndolo al vituperio. ¿Sabe qué es lo que pasa en estos momentos con nosotros los cristianos? Que no estamos tomando las cosas en serio. Caemos, volvemos a caer, decimos nosotros vamos a reconciliar, la reconciliadera. Esa reconciliadera nosotros la inventamos, pero la reconciliación es de una sola vez. Cristo fue crucificado una sola vez, hermano. Entonces esto se trata de que entre este camino, y es mi responsabilidad perseverar. ¿Pero cómo? Agarrándome del Señor. La palabra es bien clara, dice que el hombre que está sujeto a Jehová, nunca sus pies van a resbalar, y yo le creo a la palabra.
Quiere decir que si nosotros comenzamos este camino verdaderamente bien, no van a resbalar nuestros pies, no vamos a tropezar, no vamos a caer. ¿Cuál es el problema? La inconstancia. ¿Cuál es el problema? El estarnos mezclando con las cosas del mundo. ¿Cuál es el problema? Que tenemos los ojos en el mundo y no los ojos puestos en la palabra ni en el Señor Jesucristo. Ese es el problema. Entonces la apostasía se considera un pecado grave porque significa rechazar la verdad y la gracia de Dios y alejarse de su amor y de su perdón. La Biblia nos advierte sobre los peligros de la apostasía y exhorta a los creyentes a permanecer firmes en su fe y a no apartarse de ella. Hay apostasía personal y hay apostasía, ¿me entiende?, congregacional, podríamos decir, cuando toda la congregación acepta los errores y las mentiras que el cabeza de la iglesia está implementando en la iglesia. Y la apostasía personal es cuando nosotros, conociendo la palabra, saboreando la palabra, recibiendo la misericordia del Señor, volvemos atrás. Y dice la palabra que aquel que vuelve atrás tiene castigo también. Vámonos a 2 de Pedro en el capítulo 2. 2 de Pedro capítulo 2, pero en el verso 20. Oiga lo que dice la Escritura. 2 de Pedro 2, 20 dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Entonces esto es bien peligroso. Si nosotros estamos conscientes de dónde el Señor me sacó, que el Señor ha tenido gran misericordia de mí, me sacó del mismo infierno el Señor, y yo vengo y vuelvo atrás. Dice la Biblia que nos compara como a perros y como a cerdos, hermano. Así nos compara la Escritura cuando nosotros le damos la espalda a Dios. Y dice la palabra claramente: mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento. Entonces nosotros, si un día aceptamos a Jesucristo y hemos entendido eso, entendamos hoy que hay juicio para aquellos que, conociendo la verdad, se apartan de ella. Hay juicio, dice, hay aquí una severa advertencia: mejor les hubiera sido no haber conocido nunca el camino. Entonces entramos al camino, mantengámonos en el camino, perseveremos en el camino, pero no a medias con el mundo, no haciendo lo que el mundo hace, porque en cualquier momento vamos a tropezar y vamos a caer. Es santificándonos cada día, es guardándonos cada día, haciendo la voluntad de Dios por amor, por gratitud, obedecer al Señor, y nos va a ir bien en todo, hermano. Entonces, ¿cómo se puede evitar la apostasía? Dice que la apostasía se puede evitar conociendo y estudiando la palabra de Dios. La Biblia es nuestra guía para la vida y la fe en Cristo. Entonces es importante que nosotros estudiemos la palabra. Esto también es triste y es lamentable porque el pueblo de Dios ha perdido el hábito de escudriñar las Escrituras. Y si yo no leo la Biblia, yo no conozco la verdad, no es solamente leer los salmos, que me gustan los proverbios, que me gusta, debo de leer toda la Escritura, desde el Génesis, el Apocalipsis. Yo debo de mantener al día la Biblia, porque conociendo la verdad, a mí nadie me va a engañar. A mí nadie me va a engañar, ni el mismo diablo me engaña. Pero si conozco las verdades a media, estoy siendo candidata perfecta para que el enemigo me enrede en su garra. Entonces, tenemos que volver a la Biblia, hermano, a estudiar la Escritura, leer la Biblia, estudiarla, meditar en ella. Eso fortalece nuestra relación con Dios para mantener una comprensión más profunda de la voluntad de Dios en cada uno de nosotros. Pero si nosotros no leemos, ¿sabe qué? Siempre vamos a estar desalentados, vamos a estar siempre desanimados, porque leer la Escritura nos fortalece, nos anima, nos alienta a nosotros, ¿verdad?, a esforzarnos y obedecer al Señor. Entonces es bien importante, es bien necesario que nosotros volvamos a la Biblia, leamos, inventamos tiempo leyendo las Escrituras. Una comprensión bien profunda de la palabra del Señor. Otro punto es orar y buscar la presencia de Dios en nuestras vidas. Es necesario, hermanos, que invertamos tiempo en la oración.
oración. Es necesario. Vemos aquellos grandes hombres de Dios nosotros que pasaron por tribulaciones horribles, aún en el horno de fuego, aún la muerte, y cómo ellos lograron enfrentar estas cosas con valor, con firmeza, porque eran hombres y mujeres de oración, y no de un minuto de oración, no de una oración al día. Eran hombres disciplinados en la oración. Ustedes lo han hecho y se va a dar cuenta que tenían una hora específica, que iban al templo y decían ellos a la hora de la oración. Aquí solamente lo hacemos los jueves y ponemos siempre excusas. Pero al trabajo, yo le decía al hermano, al trabajo ya va la gente, bajo la lluvia, a como sea, no pueden fallarle al hombre, pero al Señor sí le fallamos. Y Dios nos está observando lo infieles que somos, que al trabajo vamos a la hora que sea, bajo la lluvia, como sea, no decimos que no. Pero la iglesia, estamos tal vez cerquita, está brisando, mejor no voy. Y Dios nos está observando la infidelidad, nos está observando el Señor la indiferencia, ¿verdad? La maldad en el corazón que tenemos. Entonces, debemos de orar y buscar la presencia de Dios, porque la oración sabemos que es la comunión con el Señor. La oración nos mantiene cerca de la presencia del Señor. Hay que participar en la comunión de creyentes. Es necesario, hermanos, la congregación. De repente decimos, en mi casa yo oro, en mi casa yo ayuno, en mi casa yo tuerno, en mi casa yo hago. Cuando hacemos eso en la casa, se mira también cuando estamos en la iglesia. Porque el Señor dice en su palabra, no se dejen de congregar mientras ven que el día se acerca. Y si estamos entendiendo en esta mañana por la palabra que el día se nos está acercando rápidamente, es cuando entonces deberíamos de reaccionar y debemos de preocuparnos por buscar nosotros estar en la casa del Señor. Hay una gran bendición cuando estamos en la casa de Dios. Lo dice el Salmo 133, dice la palabra, mira qué bueno, mira qué delicioso es que los hermanos estén cada uno en su casa. ¿Sí dice la palabra? Que los hermanos estén juntos en armonía, porque ahí dice la Biblia, ahí envía Jehová, ¿qué cosa? Bendición y vida eterna. Entonces, en el momento que estamos congregados, hermanos, y es por eso que es necesario que estemos atentos nosotros a estar alabanza, pues dispongámonos a alabar al Señor, no estar platicando, no estarnos riendo, las jovencitas hincándose una a la otra. No, reverencia tiene que haber en la casa de Dios. Estamos atentos a la alabanza, estamos atentos a la palabra, estamos atentos a lo que orar, pues vamos a orar todos. Entonces allí se va a mover el poder de Dios. De repente todo nos entretiene, lleva a la niña, lleva a la otra niña, estamos así y la palabra pasando por encima de nosotros. Así no es, hermano. Irreverencias en la casa de Dios, no, dice la Escritura, ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces aquí hay bendición y hay vida eterna cuando venimos verdaderamente al culto, con todo el respeto, con toda la reverencia que el Señor se merece. Vamos a sentir la gloria de Dios moviéndose en sus vidas. Entonces es necesario la congregación. No dice que los hermanos estén en sus casas, en sus cuartos, dice en la congregación, que estemos todos juntos en armonía. Ahí va a enviar el Señor bendición a nuestras vidas y vamos a salir bendecidos y vamos a salir fortalecidos y vamos a salir entendidos y vamos a salir también comprometidos cuando venimos verdaderamente, no solo a mi cuerpo a sentarse, a dormirnos a la silla, venimos a la iglesia a los que venimos a darle culto al Señor, a darle alabanza al Señor. Voy a salir bendecida, fortalecida, gozosa mi corazón, porque he venido a alabar a mi Señor. He venido a estar un tiempo íntimo con mi Señor. Ese es el culto, hermano. Entonces tenemos que evitar las influencias negativas nosotros, evitar las malas amistades, evitar, ¿verdad?, hacer concupiscencia, porque de repente hacemos concupiscencia con los hijos. Estamos en el hogar, somos cristianos y consentimos fornicación, consentimos adulterio, es que es mi hijo, entonces es que estamos amando más al hijo que a Dios. Si yo soy cristiana, voy a honrar en todo momento a mi Señor. No voy a permitir en mi casa que mi hijo llegue borracho, que llegue con cigarro, que llegue con mujeres. No lo tengo que permitir. Porque mi casa también es un lugar de adoración al Señor, pero muchas veces estamos haciendo concupiscencia. El esposo no es cristiano, llega borracho, lo aceptamos, le hacemos la sopita al siguiente día. Mire qué chanchadas las que hacemos los cristianos. El hijo llegó borracho y lo consentimos. No permitamos en nuestras casas pecado, porque nuestra casa también es un lugar de adoración. Y si a menos que no adore al Señor en su casa usted, pues. Pero si mi casa no es de oración, yo tengo que cuidar ese lugar como un lugar santo, hermano, donde se adora al Señor. No hagamos concupiscencia con el pecado, con la maldad, porque el Señor nos está observando y el Señor se entristece de ver nuestros corazones, que no estamos verdaderamente nosotros apegados a Él, apegados a su palabra, apegados a su voluntad. Los tiempos están terribles. Cristo viene pronto, hermano. Cristo está en las puertas y este es el último toque ya de las trompetas. Este es el último tiempo ya que se
nos está advirtiendo, se nos está hablando, se nos está recordando, se nos está avisando, hermano, que el Señor viene, y Él viene por una iglesia no mezclada, no mal cocida, no sancochada. Viene por una iglesia limpia, santa, sin manchas y sin arrugas. Una iglesia que está batallando en su vida, una iglesia que está sometida al Señor, una iglesia que está ocupada en las cosas del Señor. Esa iglesia no va a caer nunca en apostasía. Ese pueblo no va a caer nunca en el error ni en el engaño. Vámonos, que nos dice la cartita de Judas. Está antes de Apocalipsis. Vamos a leer del verso 5. Judas solo tiene un capítulo. En el verso 5 dice la palabra: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de los potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin aguas llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin frutos, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándonos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo a una ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Gloria al Señor, bendita sea la palabra del Señor. Aquí hay recomendaciones, aquí hay exhortación, aquí hay, ¿me entiende?, palabra para nosotros que ya estamos en el camino, que ya estamos supuestamente preparados nosotros para recibir al Señor. Están sucediendo cosas horribles y los cristianos ya no protestan, aceptan todo. Hoy en día, usted sabe, hay en las redes sociales lo que se está moviendo terriblemente. Hay iglesias de lesbianas, hay iglesias de homosexuales, y estos están agarrando la Biblia y se paran en un altar con la Biblia y están leyendo la palabra. Lo que dice aquí la palabra del Señor está reservado para ellos, dice, la más terrible oscuridad, el castigo de fuego eterno. Y alaban al Señor y se llaman pastores y están poniendo el nombre de Dios en ridículo, porque ciertamente que Dios dice que ama al pecador, pero Dios aborrece el pecado. Entonces la persona tiene que dejar la maldad, ¿verdad? Tiene que dejar el pecado para poder decir que está sirviendo al Señor o que es un hijo de Dios. Entonces vemos ahora nosotros iglesias, ¿verdad?, satánicas hoy en día, y cosas terribles que están sucediendo en las iglesias. Vemos danza, vemos revolcaderas, y la gente no sabe que el Espíritu Santo, eso no es Espíritu Santo.
Dice la palabra que está en acción el espíritu de error, el espíritu de mentira, el espíritu de confusión. ¿Por qué no discernimos esas cosas nosotros? Precisamente porque no estamos preparándonos, no estamos leyendo las escrituras, no sabemos diferenciar lo que es falso y lo que es verdadero. Entonces muchas personas están llenas de esas iglesias, están llenas de gente. Porque donde está la mentira, donde está lo falso, donde está el error, está el camino ancho, está el camino fácil, allí corre la gente. Pero donde se nos está hablando la verdad, donde el único interés es que usted se salve, allí la gente no quiere las cosas así. Donde está el negocio, donde está el comercio, donde los trasquilan, le sacan el dinero, ahí está lleno de gente. Porque creen que porque están dando la ofrenda o están dando el diezmo, eso les va a ayudar a su salvación. Eso no ayuda para nada, hermano. ¿Y por qué están allí en eso? Precisamente porque no estamos leyendo la palabra del Señor. No conocemos las verdades de Dios y entonces venimos a creer todo lo que está moviéndose en estos tiempos en las congregaciones. Se inventan métodos para que la iglesia crezca. Oiga, que se inventaron los encuentros, que se inventa, que se hay un congreso, un concierto, parecen mundanos. La Biblia no me dice que a través de cosas extrañas la gente se va a convertir. Dice que la gente se va a convertir por el oír y oír la palabra del Señor. No porque hagamos conciertos, porque hagamos nosotros encuentros, o porque hagamos nosotros congresos, o porque hagamos... No se va a convertir la gente por eso. Solamente llegan, se emocionan en el alboroto y mañana siguen lo mismo. Solo es emoción. Entonces hay que volver nosotros, ¿verdad?, a leer la Biblia. Yo le voy a insistir siempre, hermanos, leamos Biblia para que las cosas que están sucediendo nosotros podamos entenderlas, podamos discernirlas y podamos advertir a otros de lo que está pasando. Usted sabe, cuando comenzaron esos encuentros, yo estuve en uno de ellos, no porque yo quise ir o porque sabía qué cosa era eso, pero eso a mí no me llamó la atención, no me atrajo, no me deslumbró. Ahí yo me di cuenta cómo se mueve el diablo, y lo que hice fue agarré todo eso y comencé a denunciar las mentiras que pasaban en esos lugares. No caí en la trampa del diablo, porque yo conozco la palabra. Yo decía, esto no puede ser de Dios. Y llegaron a ese punto a sacarme del lugar porque comenzamos a gritarle las verdades, que eso era mentira, que eso era una sinvergüenzada, que eran unos ladrones, unos mentirosos. Y entonces, hermano, ¿por qué no me engañó el diablo a mí? Y no comencé a llorar y él comenzó a hacer un montón de ridiculeces allí. Porque yo conozco la palabra, porque yo conozco la verdad, porque el Espíritu Santo es el que te hace sentir lo que es verdad y lo que es falso. Entonces tenemos nosotros que preocuparnos por ser llenos del Espíritu Santo, para que no cualquier cosa me llame la atención y me haga caer en las mentiras del diablo. Entonces ya está en acción el espíritu de confusión, el espíritu de error, la mentira, la iniquidad está en muchas congregaciones. De las cosas terribles que están sucediendo en muchas iglesias. Pastores homosexuales ahora son hombres de tacones dentro de las iglesias, vestidos de mujer, predicando la palabra. Le hacen una entrevista a este pastor y dice, aquí se disciplina que caiga en adulterio. Entonces decía, que se discipline primero él, porque él no debería estar en un altar diciendo que es un servidor de Dios. Mujeres que están con unos vestidos ceñidos, predicando la palabra en los púlpitos, casi desnudos, la sangre de Cristo. ¿Qué está pasando? Ya está a reventar la apostasía, hermano. Ya está viviéndose todo lo que dice Judas, todo lo que dice Mateo, lo que dice Pedro, ya está en acción. Tengamos mucho cuidado, preocupémonos, porque el Señor viene, hermano. Y si nos encuentra desapercibidos, si nos encuentra fríos, si nos encuentra danzando, brincando, bailando, hablando lengua, alborotero, nosotros no nos vamos a ir con el Señor. Vamos a quedarnos en la hora terrible de ira, la hora de juicio, la hora de angustia que le viene a este mundo. Si yo acepté a Cristo, hermano, es porque yo no quiero vivir la gran tribulación que le espera a este mundo. Entonces es momento de que nos preocupemos nosotros, que dejemos nosotros el afán. Es cierto que todas las cosas tienen su tiempo, todo tiene su tiempo. Hay tiempo para desayunar, para almorzar, para cenar, para bañarme, para dormir. Todo tiene su tiempo. También hay un tiempo en que yo debo de ser sagrado, donde tengo que estar en la presencia del Señor. Y nada me debe de mover, hermano, de dar al Señor lo que Él se merece. Entonces allí, cuando el Señor se cumple la palabra, que Dios es fiel con los que son fieles. Si somos fieles al trabajo, puntuales en el horario del trabajo, ¿por qué no hacemos lo mismo con el Señor? O es que Él, porque me da 4 pesos, el Señor me da muchísimo más cuando yo soy fiel con Él. Y no agrega tristeza a sus bendiciones. Entonces, somos fieles al hombre, esforcémonos también por serle fieles al Señor, que nos va a ir muchísimo mejor, hermano. Muchísimo mejor. Entonces, la palabra ya está dicha, lo que quede de nosotros ahora que no solamente la escuchemos,
sino que nos preocupemos por nuestra vida, por nuestros hijos, porque va a ser terrible, hermano. Yo le decía a los jovencitos ayer, ya los niños de 4, 5, 6 están en la mente súper despierta. ¿Y qué va a pasar? Ya también conocen lo bueno y lo malo. Y qué terrible va a ser que de repente en el hogar la madre se va o el padre se va y los hijos se quedan en la condenación eterna. O qué terrible va a ser que la mujer que le batalla se vaya al cielo y los hijos se quedan con el esposo, los amigos se queden y de repente, ¿qué pasó? Decíamos que éramos, pero ante Dios no éramos nada. Aquí no se puede fingir, hermano. Aquí no se puede jugar. Aquí no se puede aparentar. Si soy, soy. Y va a ser desde mi carácter, mi forma de hablar, mi forma de ser. Todo va a demostrar que yo soy una hija de Dios. Y no andar con fingimiento ni con mentiras, porque no nos conviene delante de la presencia del Señor. Desde aquí sufrimos, hermano, y lo peor, la eternidad también va a ser de sufrimiento. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y que la palabra hoy, ¿verdad?, nos inquiete verdaderamente forzarnos. Porque esto se requiere de esfuerzo. Esta carne de repente no quiero, me duele, pero yo corro, Señor, deme fuerza porque tengo que estar en su casa. Entonces depende de nosotros que nos esforcemos. Depende de nosotros que nos preocupemos verdaderamente por hacer la voluntad del Señor. Así que Dios me les bendiga esta mañana, hermano. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Vamos a clamar al Señor.